Ucrania llegó a un acuerdo, el acuerdo con Estados Unidos, pero en Arabia Saudita, donde Ucrania y Estados Unidos se reunieron hace unas semanas, se reunió Rusia con Estados Unidos y Ucrania. Creo que nos hace falta que el doctor José Molinelli nos hable de este tema. Yo sé que estás siendo estudiante doctoral, que eres profesor universitario, pero además de eso, eres probablemente la persona que estando en Europa puede tener una perspectiva también muy europea del tema, porque Europa literalmente dice que se juega la vida en todo este proceso y está interesante porque me parece que hay como que unas nuevas negociaciones, pues Estados Unidos tiene que haber autorizado el ataque de esta mañana, donde Ucrania bombardea Moscú en su ataque más amplio desde que esto empezó hace 3 años a Moscú. Así que me parece que hay muchos mensajes dándose simultáneamente y Ucrania diciéndole a Putin, bueno, si tú estás dispuesto a un acuerdo de paz de 30 días, pues aquí está, ¿verdad? Estamos de acuerdo nosotros con un acuerdo de paz, pero subyacente está el acuerdo por los minerales entre Estados Unidos y Ucrania también, zona que también estoy seguro que le interesaba muchísimo a Putin tener el control de los minerales de Ucrania, que es un país bendecido con sus recursos naturales, bendecido y maldecido también probablemente para mucha gente. ¿Cómo tú lo ves, profesor? Hace varias semanas tuvimos la negociación entre Estados Unidos y Rusia y recuerdo que mucha de la discusión que hubo fue alrededor de por qué Estados Unidos había excluido a Ucrania de este proceso de negociación y creo que una de las cosas que habíamos dicho en este espacio es que se acostumbra muchas veces en casos de adversidad internacional a primero negociar con un partido y después negociar con el otro para después tener un tipo de propuesta en conjunta y yo no dudo que parte de lo que ha ocurrido hasta el momento, incluyendo la salida dramática de Zelensky de Casa Blanca, ha tenido que ver con el hecho de que primero de todo la apuesta de Donald Trump le salió bien, que fue la idea de presionar a Ucrania a través del retracto de apoyo militar y apoyo de inteligencia para que se dieran a varios de los acuerdos, incluyendo algunas disposiciones del mineral, y con eso ellos poder entonces tirar la bola en la cancha a Rusia para ver si ellos estarían dispuestos a ceder este espacio. Así que de alguna forma u otra, la negociación oscila en que Estados Unidos consiguió lo que quería en cuanto a Ucrania, a pesar de que los líderes europeos y Turquía se postraron como una alternativa, pero Ucrania lo rechazó. Y Rusia ahora tiene que decidir si continuar una ofensiva, por lo menos durante los próximos 30 días, sabiendo de que hay un interés estadounidense económico en el área, o si va a decidir abarcar un proceso de cese al fuego temporero. Ahora, lo que tenemos que entender es que esto no es un detente permanente a la guerra y al conflicto, esto es propiamente un cese al fuego que generalmente se utiliza para entrar en etapas de negociación. Desconocemos todavía cuál va a ser la reacción de la Federación Rusa, pero la reacción que tenga de alguna forma u otra también va a dictar hasta qué punto los países europeos van a respaldar a tanto Ucrania como Estados Unidos en su encomienda de defensa. A mí me pareció interesante cómo esta mañana se da un ataque de Ucrania a Moscú. Eh, ¿Piensas que eso tiene que ver con esta negociación de, bueno, Moscú, si tú no cooperas y no estás dispuesto a negociar, va a haber un ataque directo? Pienso que pueden haber dos factores. Número uno, hay una facción militante dentro del gobierno de Zelensky que nuevamente está limitando, vamos a ponerlo así, la disponibilidad de un acuerdo de paz porque miran los acuerdos de paz como una forma de reemplazar las cadenas de Rusia por las de Estados Unidos. Así que quizás dentro del mando militar pudo haber habido un acto para buscar asegurar que Rusia no accediera a un tipo de cese al fuego. Pero por otra parte, la reacción que el gobierno estadounidense tuvo a este ataque, que fue precisamente decirle a Ucrania que durante el cese del fuego ellos no podían conducir más ataques aéreos ni ataques infantería y otras cosas, lo cual es bien particular porque Ucrania en esta guerra ha operado de forma sumamente ofensiva en vez de defensiva. Todo esto lo que sugiere no es que necesariamente Estados Unidos comandó a que esto se hiciera o que Trump auguró o aprobó que esto se hiciera, sino más bien de que están buscando contener algo que me parece sobre lo cual no necesariamente tuvieron un grado de control y me parece que este tipo de ataque pues fue un poco el pan de cada día de la guerra entre Ucrania y Rusia, lo único que pues con el aditivo dramático de que se da en Moscú.
Ahora, lo que sí también tenemos que entender es cómo Rusia va a adoptar este ataque, porque una cosa es el hecho y otra cosa es la narrativa que le adjudicamos. Y si Rusia ya ha articulado este ataque como una invasión a su soberanía, no como algo residual a la guerra, pues es muy posible con un acuerdo de paz y un cese al fuego, dado que ellos tienen el alto mando, la alta ventaja militar en esto, pues es muy posible que se dificulte. Hay algo que no entiendo de por qué lo ves así. O sea, tú planteas que Ucrania ha estado más a la ofensiva que a la defensiva. Generalmente los mecanismos, no me refiero a ofensiva a nivel de que ellos son los que llevaron a cabo la guerra, en eso yo estoy en total desacuerdo con la administración Trump y otros analistas de las vertientes más conservadores que han dicho que Ucrania es el iniciador. Lo que sí diré es que que el mecanismo de defensa ucraniano generalmente ha sido el de contraofensiva, dígase, contraincursiones a espacios estratégicos de la milicia rusa en lo que un bloque de infantería y artillería preserva un tipo de guerra de trinchera en la frontera. Así que, si bien es cierto que Rusia sigue depositando recursos militares en el área, hay muchos distractores que por vía de guerra de guerrilla Ucrania está efectuando para hacer que la tensión rusa se disperse por un área mayor que sencillamente la frontera. Yo creo que y esto los colegas de ciencias Entiendo, militares no sabrán es, mejor. en otras Ajá. palabras, es como su defensiva ha sido una ofensiva. Básicamente, sí, en muchos espacios. Y de hecho, no solamente a nivel de movilización de tropas, ¿verdad? Hace unos cuantos meses en este mismo foro analizamos, por ejemplo, el asesinato de algunos generales del alto mando ruso por parte del gobierno ucraniano. Y esta medida de la contraofensiva es importante porque la ciencia militar y la ideología militar rusa apuesta mucho a operar como un tipo de martillo, de una fuerza concentrada que ataca en un área y en tanto logres dispersar la concentración de interés militar ruso en diferentes espacios, la fuerza de ese martillo pues, se disemina y pues dicho de paso es un poco más débil. Y en eso la milicia ucraniana, naturalmente con el apoyo militar de Estados Unidos y otras facciones europeas, pues ha podido ser bastante efectiva. No obstante, sabemos de que en un tipo de guerra de atrición, digas una guerra de ver quiénes tienen más recursos, pues de que Rusia ciertamente tiene la mano superior a Ucrania en cuanto a lo que concierne la preservación de sus fuerzas militares. Para los que, ¿verdad? Obviamente sé que esto es eh, Wikipedia, pero aquí hay ¿verdad? Un listado de los generales que han muerto en la Ujú, guerra de Ucrania. Como ven, pues son bastantes, ¿no? Eh, el listado, obviamente, pues lo dejo como como un listado que se hizo en Wikipedia. Yo no he podido corroborar con fuentes independientes todos los nombres, pero sí, gran parte de los nombres es- son oficialmente personas que han muerto en este conflicto. Eh, específicamente, como verdad, por eso se dice que la defensiva ha sido más bien una ofensiva. ujú. Eh, lo que ocurrió entonces hoy probablemente fue ese ejercicio, el ejercicio de ir a atacar Moscú para hacerle saber también al pueblo de Rusia que ellos bien pudieran estar atacándoles de vuelta. Sí pudiera darse ese grado que conste que no es la primera contraofensiva que ha atacado un área civil, o sea, a lo largo de esta guerra. De hecho, me consta que no creo que sea la primera que se da en Moscú tampoco, No, no, pero no, yo creo había que el habido ataques anteriores, contexto. pero el ataque de hoy se le considera el más grande. Me parece que es estratégico. Mm. El contexto de esto es lo que es preocupante sobre todo, y es la idea de que en el medio de un proceso de cesar el fuego muchas veces las negociaciones se pudieran retrasar y obstaculizar por actuaciones que aparentarían tener racionalidad militar y política. De hecho, la Primera Guerra Mundial en el mundo del derecho internacional, mucha gente le conoce como la guerra de las negociaciones fallidas, porque desde el primer día se estuvieron hablando de cese al fuego y de negociaciones de paz
estabilidad y de transiciones gubernamentales, y siempre ocurría algún factor apremiante militar o algo así que obstaculizaba eso. Y esto fue en gran parte una causa de la desconexión comunicativa entre los oficiales de alto mando militar de la Primera Guerra Mundial y las facciones políticas de sus países. Por ejemplo, Alemania le somete a Francia 3 o 4 veces durante un mismo mes el pedido para que se dé un cese al fuego en la Primera Guerra Mundial. No obstante, no contaban con que tenían un general que veía un objetivo militar fácil, lo ocupaba y eso dificultaba el cese al fuego. Y es muy posible que ese elemento de una falta de conexión entre la milicia y el Estado esté causando muchos de estos obstáculos. Repito, una hipótesis mía, no estoy allá presente, tampoco soy un experto en ciencias militares, pero por lo menos en lo que concierne los procesos diplomáticos de resolución de conflictos, generalmente la racionalidad militar puede servir como un obstáculo para la racionalidad política. ¿Te parece que entonces este intento de acuerdo de paz es más bien una pantomima entonces? No, yo creo que hay un genuino intento de paz por varias razones. Número uno, porque Ucrania reconoce que se le están acabando los recursos y reconoce, o como mínimo se ha sometido a la voluntad estadounidense en cuanto al apoyo de la guerra, de alguna forma u otra rechazando el acercamiento europeísta y turco. Pero por otra parte, Rusia también quiere un cese al fuego porque quiere asegurar las ganancias territoriales que hasta el momento ha logrado preservar y pues aunque sean relativamente mínimas. Y la Unión Europea, pues que está en escalada militar, también quieren empezar a consolidar las fronteras de lo que diplomáticamente ellos considerarán la nueva Comunidad Europea, donde posiblemente incluyan a Ucrania en todo ese juego. Y hay otro factor ahí que incentivaría que se diera un cese al fuego. Lo que yo dudo es hasta qué punto este cese al fuego es sostenible o hasta qué punto se va a extender, porque yo personalmente, si fuera el gobernante de un estado militarista como Rusia, me vería obligado a tener que responder a un ataque como el de hoy. Porque si no, válgame, mi legitimidad política doméstica quizás se cae. Así que yo creo que la bola ahora mismo está en la cancha de la Federación Rusa a decidir si procede o no este conflicto por el momento, pero yo creo que las condiciones que se van a pedir para un cese al fuego o una paz relativamente permanente van a ser tan onerosas que van a hacer de Ucrania un país políticamente inestable y es posible que volvamos a esto en tan solo unos 10 años. Bueno, pasó en el 2015 y 2019 donde se han llegado a acuerdos y posterior a eso pues se ha vuelto a la guerra, ¿no? O sea, si ya llevamos 3 años en este proceso. Eh, yo me parece que hay algo importante que tenemos que discutir y quería discutirlo contigo y es el acuerdo por los minerales. Eh, este asunto de los minerales de Ucrania, ayer sale un artículo de un medio que me parece interesante, de un geólogo, eh, que plantea, y lo muestro ahora, que plantea que el nivel de minerales de Ucrania es tan vasto que todavía ni siquiera se ha llegado a saber el nivel de yacimientos que tiene de diferentes minerales. Eh, esto es parte, o sea, yo sé que obviamente es parte de la conversación, pero no sabemos exactamente qué garantías de seguridad le ha dado Estados Unidos a Ucrania. No, en el presente las garantías se han mantenido de una forma abstracta en el decir dos cosas, ¿verdad? En la continuidad de la provisión de inteligencia en cuanto al conflicto y la capacidad armamentista que Estados Unidos le está transfiriendo a Ucrania. Esas son ahora mismo las dos cláusulas provisorias que supone el acuerdo de los minerales, incluyendo el repago de una asistencia que tiene una controversia en derecho internacional porque cuando esta asistencia fue formulada, no fue formulada como una asistencia transaccional, por lo cual no está claro hasta qué punto Ucrania tendría que pagar por algo que se le dio de gratis, pero a todo modo, ¿verdad? Si Estados Unidos ha ejercido su presión en el contexto de la dependencia de Ucrania para movilizar este tipo de acuerdos y en alguna forma este acuerdo tiene unos beneficios y unas desventajas. El beneficio, primero de todo, es que la presencia de un interés económico estadounidense en el área generalmente es un disuasivo para que
estados con intereses adversos pues invadan, ocupan el espacio, en tanto ese interés económico cargue consigo una presencia del Estado estadounidense, quizás con refuerzo militar, entre otras cosas. Así que tenemos que ver hasta qué punto la operación de explotación minera, si alguna, que se dará en el área, carga consigo la presencia del gobierno estadounidense, porque en el caso de que lo haga, pudiera ser un gran disuasivo para que Rusia pues deje de intervenir, no solamente en el área de los minerales, sino también en la periferia ucraniana en general. Ahora, el otro problema es que pues se ocupa uno de los intereses naturales y económicos primarios del gobierno ucraniano y se transfiere en gran parte a la explotación y ocupación extranjera, y eso es posiblemente el reemplazo de las cadenas de un Estado por otro. Y tenemos que ver en eso cuál es la voluntad política que el pueblo ucraniano, los constituyentes, las personas del día a día, qué voluntad política tienen para estar sometidos al interés económico estadounidense y europeo en vez del ruso, o en vez de la propuesta de Zelensky, que es preservar una soberanía exenta de ambas en alguna capacidad. Y yo O sea creo que que, que Ucrania, ese interés no va a durar mucho. Ujú. que ahora mismo Ucrania está entonces entre ser un país colonia de Rusia o ser una colonia de Estados Unidos o ser una colonia de la Unión Europea. Un estado vasallo de Estados Unidos, un estado vasallo de Rusia o un estado miembro con unas condiciones sumamente onerosas por parte de, no necesariamente la Unión Europea, pero ciertamente la comunidad política europea, que muchas veces incluye países que no son necesariamente de la Unión Europea, como lo sería Suiza, por ejemplo. Así que en este sentido, Ucrania tiene que, si está considerando este tipo de acuerdo y posiblemente el cese al fuego se dé para la consideración sin amenazas de no solamente este acuerdo, sino muchos otros, pues tendrá que seriamente considerar su futuro. No obstante, ahora mismo mucho del aparato gubernamental de Ucrania está en un estado de fight or flight, como dirían, en un estado de buscar sobrevivir. Así que es muy posible que accedan a la propuesta estadounidense. Es muy posible que esto gradualmente ocasione pues que Rusia se separe de la incursión al área, pero es muy posible que esto provoque otro periodo de inestabilidad política doméstica grande, ocasionando que se cree otro vacío del poder que Rusia pudiera aprovechar para reiniciar otro intento de ocupación al área. Así que yo creo que la prioridad política ahora mismo, fuera de lo que cada país le pudiera sacar al conflicto, que siempre está en los linderos neurológicos de cada gobernante, es también la idea de cómo podemos asegurar que Ucrania retenga un grado de estabilidad lo suficientemente eh, alargado para evitar que la Federación Rusa aproveche un conflicto para volver a meterse en el área. Y que conste, esto es un cálculo que aplica a otros espacios, otros estados periféricos como Moldova, Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán, entre otros. Eh, ¿Tú crees que Rusia quiere invadir todo eso? ¿O el caso de Ucrania es especial por sus minerales? Invadir en la política contemporánea internacional no es tanto el objetivo primario, es más un aditivo de lo que generalmente los estados buscan. Nosotros estamos acostumbrados a ver este mapa repleto de países con linderos y fronteras y asumimos que el crecimiento político se da de forma geográfica, dígase que un país ocupa otro, ¿verdad? Pero en el presente la mayoría de lo que se da como dominio internacional no se da por conquistas de espacios, sino por hacer que los gobiernos del área pues se hagan dependientes a uno, por vía de un montón de instrumentos que mucha gente no esperaría, como el crédito privado, las compañías, el desarrollo económico, etcétera. O sea, por eso dudamos mucho también de hasta qué punto la multinacionalidad y la globalización en el contexto de la política actual es algo separado de la política, porque lo que hemos visto es que muchos estados utilizan su artificio del mundo privado para hacer de otros dependientes de sí mismos. Así que yo no creo que sea tanto una intención de la Federación Rusa de conquistar estos espacios, pero ciertamente hacerlos dependientes a nivel político de ellos, y si se da algún vacío de poder o alguna situación de crisis donde ellos puedan expandirse geográficamente, lo van a hacer. Una cosa que muchos países se han dado cuenta es que a la gente ya no les importa las narrativas. Los estados sencillamente hacen y posterior a eso justifican la razón por la cual lo hacen de la forma más
politically correct que puedan para que la gente Sí, no sí, se revele, vamos a se ponerlo así. actúa y después se busca la excusa de Sí, por qué se actúa. exactamente. Estamos ciertamente en una época por racional. La racionalidad ahora no es la razón por la cual hacemos algo, es propiamente lo que invocamos después de que hacemos ese algo. Hay muchos asuntos que discutir. Me parece interesante por qué no haber aceptado mejor la ayuda turca por parte de Ucrania. ¿Cuál es tu teoría? Primero de todo porque la ayuda turca del área está altamente comprometida en muchos otros espacios. En la frontera con Siria hay una gran inversión militar turca, en el este del Mediterráneo, en el Mar Negro, y pues con ese compromiso hace que la asistencia turca sea altamente limitada y pues vamos a ser sinceros, no llega al nivel de lo que pudiera ser la calidad de la asistencia militar estadounidense. La presión que pretendía meter Turquía no era tanto una presión de decir, mira, aquí tienes mi ejército, puedes utilizarlo. Era una presión de apostar de que la presencia turca en el área va de alguna forma u otra a ser un disuasivo para que Rusia ataque, pues por virtud de que Rusia ha tenido un mal récord con Turquía en términos de victoria. Turquía o sea, le comió los dulces a Rusia en Siria, le ha comido los dulces a Rusia en el juego de los Cáucasos, y es muy posible de que pudiera ser lo mismo. Así que era una apuesta que iba por la misma línea y es posible de que Erdogan en Turquía también haya tenido sus pedidos en cuanto a Ucrania, pero en gran parte el interés de Turquía, que ha sido un interés histórico por el cual inclusive estuvieron en una guerra con Rusia en los 1800, es hacerse los propietarios geopolíticos y militares del Mar Negro, que es un área a la cual Rusia está incursionando pues por vía de Ucrania. Ahora, la razón por la cual Ucrania va a rechazar eso es porque le tiene una preferencia, sin duda alguna, a la asistencia estadounidense. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué Ucrania rechaza el acercamiento de Erdogan cuando también se le añade el acercamiento de los países europeos para militarizar el espacio? ¿Y hasta qué punto Ucrania pudiera decir que sí a todos? Porque yo creo que muchos de los países europeos se sumarán a la propuesta estadounidense y habrá un apoyo abrumante a favor de Ucrania por esta línea. No obstante, Turquía sí ha tenido reservas en cuanto a sumarse a ese acuerdo. Así que Turquía, curiosamente, ha puesto este asunto diplomático como un o escoger la propuesta de Estados Unidos o escoger la mía. Y eso demuestra una corriente de pensamiento que ha estado presente en Turquía los pasados 8 o 9 años, que es que ya no necesariamente se conceptualizan como los aliados primarios regionales de Estados Unidos. En gran parte, gracias a los vestigios políticos de la salida de Estados Unidos de la guerra de Siria y del apoyo incondicional que han tenido a Israel. Sí, ¿no? Turquía ha tenido su, de hecho, el golpe de Estado interno que algunos dicen que fue una excusa de Erdogan para terminar en una hegemonía de poder allí. Pero sí, el segundo ejército más fuerte de la OTAN, ¿no? Así que Ujú, evidentemente hay otros posibles jugadores. ujú. Eh, o sea que, de nuevo, Ucrania, la única opción que tiene real de defensa es de quién voy a ser vasallo o colonia. Puede depender, ¿verdad? Hemos visto que hay economías que depositan un interés, una inversión extranjera a un espacio y después se movilizan a otro espacio. Por ejemplo, el caso de Taiwán es bien notable, ¿verdad? Taiwán básicamente le cede el interés de las compañías de tecnología e inteligencia artificial a muchas compañías estadounidenses y pues decide diversificar su economía hacia otro espacio y pues, ¿verdad? Logra asegurar un grado de desarrollo económico en los pasados 4 o 5 años. Yo creo que en el presente es bien difícil nosotros hablar de países, particularmente en el contexto de la globalización, que tengan una industria decisiva. El gran problema que vemos en el caso de la industria minera en Ucrania es que es una industria que está directamente atada al sustento de la milicia y el Estado ucraniano, porque por las rentas que le extrae, por la utilidad que le tienen para el refuerzo militar suyo, no estamos hablando de cualquier industria. O sea, Estados Unidos no pidió la otra industria bien grande de Ucrania, que es la de los trigales. Ucrania es uno de los productores principales de trigo para la Unión Europea y para el norte de África. Así que la razón por la cual se pide la minería no es por un cálculo de cuánto dinero se van a llevar de eso, es porque se sabe que precisamente es la industria de la cual el Estado ucraniano depende para su ejercicio de guerra. Ok, so
en gran medida todo el mundo se está aprovechando de la debilidad ucraniana. Generalmente eso ocurre en en los espacios de conflicto cuando tenemos un país que es lo que llaman el jugador desesperado de la mano de póker. Pues sí, muchos países aprovechan la oportunidad para ofrecer un tipo de ayuda altamente condicionada y pues repito, eso responde al paradigma internacional político que hay ahora de que la forma en la cual yo expando el poder político de mi gobierno no es necesariamente conquistando espacio, es conquistando voluntades. ¿Y cuál es el mejor momento para conquistar la voluntad de alguien? Cualquier persona de la psicología sabe esto, en su momento de desesperación y necesidad. Así que es ciertamente una dinámica de abuso emocional, si la queremos poner así, traspolada al espacio político. No es la primera vez en la historia que se da, no será la última. Sin duda. Gracias, profesor, como siempre. El honor es mío. Bye.